gloria en ti, Señor, alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor, un nuevo día en ti, Señor. Amén. Buenos días y le damos gracias al Señor por ese nuevo día. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 104. 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Y así vamos a empezar el día, dándole gracias, bendiciendo su nombre, glorificándole, dándole la gloria y el honor a solo Él que es digno. Vamos a empezar alabándole, hermanos. Amén. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. La hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, así es tu palabra. Ha hecho germinar tantas vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a compartir acerca de otro de los milagros de Jesús, y en ese día vamos a compartir acerca de los 10 leprosos que fueron limpiados. Este milagro está en Lucas, el capítulo 17, a partir del verso 11 hasta el 18. Y le damos gracias al Señor en esta mañana y le pedimos que nos dé
que nos pueda instruir, que nos pueda hablar a través de esta enseñanza en esta mañana. El título que tengo yo aquí dice, 10 leprosos limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Eso nos hace acordar también cuando el Señor, cuando Jesús encontró a la mujer samaritana. Era el mismo camino, ¿no? De Samaria a Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? La lepra era una enfermedad que les daba mucha vergüenza al pueblo judío. Aún hasta ahora creo que sí, por ahí existe alguna de ese tipo de enfermedades de la piel, esas personas son consideradas como impuras, como no limpias, y la gente se cuida mucho, se aleja mucho de ellos, ¿no? Y en el libro de Levítico, que está en el Antiguo Testamento, hay todo un orden para estas personas que habían sido infectadas con lepra. Los apartaban, los sacaban de la comunidad, los sacaban del campamento, ¿no? Acuérdense que en esos tiempos el pueblo vivía en campamentos, en pequeñas poblaciones, ¿no? Todavía no eran las grandes ciudades. Entonces, estos 10 hombres leprosos, estaban por ahí caminando y se encuentran con Jesús, ¿no? Y dice que los separaron de lejos porque no querían contaminar a Jesús. Pero aún lejos, vamos, regresamos al verso 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? De los 10 que habían sido sanados o limpiados, solamente uno regresó a dar las gracias, ¿no? Y Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, no solo sanado, sino salvado. Entonces, como les decía, vamos a ir al libro de Levítico por un momento para poder entender un poquito más acerca de la situación de estos leprosos, ¿no? En Levítico es el tercer libro de la Biblia. En Levítico 13, vamos a leer el verso 45 y 46 que dice, y el leproso en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. No solamente tenían que pasar por esta enfermedad, que me imagino debe haber sido muy incómoda, porque imagínense solamente cuando uno tiene una picadura o una herida y se rasca, y es doloroso, ¿no? Pero no solo pasaban por esa parte de la enfermedad, sino que además tenían que vestirse en harapos para que todo el mundo reconociera y supiera que eran un leproso. Y por si eso fuera poco, tenían que ir caminando y anunciando que eran leprosos, diciendo inmundo, sucio, ¿no? Inmundo. Y algunos de ellos llevaban como unas campanas para ir anunciando su camino, para que nadie les saliera al encuentro y les diera pase y no se contagiaran, contaminaran, ¿no? Verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Inicialmente
salía del campamento y vivía solo. Ese era el fin, apartarlo de todo, de su familia, de la comunidad, hasta que se pudiera limpiar. Pero como habían más infectados, se llegan a hacer estas pequeñas comunidades, ¿no? Estas pequeñas uniones de gente que tenía lepra, y al ser todos sacados del campamento, entonces se juntaban, y en este caso eran esos 10, ¿no? Ahora, la palabra en Levítico muestra que había todo un ritual para la purificación de los leprosos curados. Por eso es que el Señor le dice a los leprosos: id, mostraos a los sacerdotes, porque el único que podía decir si ya era tiempo para ellos volver al campamento o debían continuar aislados era el sacerdote. El sacerdote era la máxima autoridad y también era considerado el médico, el doctor, el más sabio, el que todo lo sabía. Entonces se presentaba y el sacerdote veía si la herida todavía estaba en carne viva, un poco eh, como sensitivo este tema, ¿no? Pero la llaga abierta no podían entrar al campamento, y poco a poco habían diferentes etapas hasta que estaba blanca y ya el sacerdote dejaba que fuera entrando, pero había toda una etapa, ¿no? No voy a entrar en ello, si quieren estudiarlo, está en Levítico, es detalle a detalle, pero no es ese el tema hoy. Solamente les voy a contar que uno de estos rituales de purificación que se hacían consistía en ofrendas, ¿no? Se tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio para poder ser limpiados, ¿no? Era parte el sacerdote hacía todo este ritual. Era el único ritual que no se hacía en el templo, en el tabernáculo, porque no querían que nadie más se contagiara. En este caso, el sacerdote iba a donde estaba este enfermo, ¿no? Y se sacrificaban dice pajarillos, 2 aves, ¿no? Se puede referir a 2 palomas. Y uno de los pajarillos se sacrificaba, a uno lo mataban y el otro estaba vivo. La sangre del que mataba era derramada y corría sobre agua corriente. ¿A quién les hace acordar esto? ¿Qué cosa piensan ustedes cuando vemos un ave, una paloma blanca sacrificada? Un animalito tan inocente, sacrificado, y el otro no. ¿No nos hace pensar en quién tomó nuestro lugar, quién fue sacrificado por nosotros? Esa fue la misma suerte de las palomas. Cualquiera de ellas pudo haber sido sacrificada, pero fue esa única, que es el mismo sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros. Él se sacrificó para que nosotros podamos ser libres. Y ese es el sacrificio, ¿no? Esta sacrificada, la sangre corriendo por agua, y la otra tenía que ser rociada con la sangre del sacrificio. Entonces, el otro pajarillo, la otra ave, era dejada en libertad y se alejaba volando, ¿no? Así como Cristo fue entregado en sacrificio por nuestra maldad y fue resucitado para que nosotros seamos justos ante Dios, para que Él pueda justificarnos y darnos esa libertad, ¿no? De permanecer en Él firmes, pero a la vez libres. No por obligación, sino por esa misma libertad que Él nos ha dado, que Él ha conquistado por nosotros, ese lugar que Él ha tomado por cada uno de nosotros, poder permanecer en Él, ¿no? Vamos a volver a Lucas. Entonces, esto era todo lo que se hacía cuando alguien estaba contaminado con la lepra, y entonces cuando alguien pensaba que ya se había sanado, lo que tenía que es mostrarle al sacerdote para que el sacerdote dijera que ya estabas limpio y podía regresar
después de todo este ritual, al campamento. Entonces, dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados, en el versículo 14. Este es un ejemplo de un milagro que Jesús hizo. Ahora, cuando nosotros le pedimos al Señor por algo que realmente para nosotros es solamente un milagro lo que puede suceder, a veces el Señor nos contesta de inmediato, a veces toma su tiempo y a veces el Señor tiene otro plan. Y aunque para nosotros sea un no, en realidad quiere decir que el Señor sabe que eso no es bueno para nosotros y está preparando algo más. Nosotros no conocemos cuáles son sus planes, solo Él los conoce, pero debemos confiar. En el caso de estos enfermos, el Señor les concedió que mientras ellos iban, mientras ellos caminaban, fueron sanados. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Nosotros vamos caminando, nos vamos hacia su palabra, hacia Él, y Él nos va transformando. No nos transformamos nosotros mismos, no creamos que podemos hacerlo. Es Él, es el Señor el que nos va transformando, ¿no? Y luego en el 15 dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Será un ejemplo, porque todos los escribas y los sacerdotes no les importaba curar ni hacer nada bueno por alguien que no fuera judío. Al samaritano no lo querían. No sé si era peor para ellos que que estuviera leproso o que fuera samaritano. Pero este hombre regresó y se postró rostro al suelo, dobló sus rodillas, inclinó su cabeza. Así como nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, inclinar nuestra cabeza, cada vez que el Señor nos concede algo y cada vez que no nos lo concede de inmediato también, porque sabemos y confiamos que Él tiene un plan mayor. No les voy a decir que es fácil, no les voy a decir que todos queremos, yo quiero pasar por tribulación. Yo no quiero pasar por tribulación, amén. Hermanos, yo sé que nadie quiere pasar por tribulación, pero vienen momentos. A veces nos los buscamos, a veces nos llegan de gratis, como se dice, ¿no? Pero, y si no es una cosa, es otra. Y a veces uno piensa que no va cavando como un remolino, ¿no? Pero de situaciones y de circunstancias. Pero también es una oportunidad para entregarnos más al Señor, para buscar más del Señor. Y eso sí, yo doy testimonio. Mientras más uno busca de la palabra, quizás más ataque uno reciba. Pero es el Señor levantándonos y se recibe ese gozo, uno tiene ese gozo que aún pasando por la tormenta y la tempestad, como nos compartía Olguita anoche, aunque hayan problemas, uno sabe y confía que el Señor nos va a sacar de esto. A veces es difícil, a veces nos duele, a veces nos toma tiempo, pero el Señor tiene control de cada una de estas situaciones. Entonces, también vemos que Jesús siguió el orden según lo que estaba escrito, según la ley, y lo mandó a los sacerdotes. Él pudo haber dicho, ese es el milagro y se acabó, pero él lo mandó a que los sacerdotes verificaran. Y también le dolió, ¿no? Que de los 10 que le había limpiado, solo uno regresara. Y a veces es así. El hermano viene, participa, quiere recibir al Señor, lo conoce, y luego hay circunstancias de la vida o encuentra otra cosa más, o empieza a buscar algo más, y se va alejando. Y entonces se olvida de ese primer amor, se olvida de volverse, de regresar y dar las gracias a aquel que lo salvó, a aquel que lo curó. Y finalmente este, que fue el que regresó, el Señor le dice no solamente que lo ha sanado, también le dice que lo ha salvado,
porque no solamente lo sanó, sino que él lo conoció, lo aceptó y regresó y le dio las gracias, le dio honor y honra a su nombre. Le dijo, hizo ver que realmente él era el que le había dado esta sanidad, ¿no? Hay otro caso de una sanación de leproso que está en Mateo 8, del 1 al 4, y lo voy a leer, porque en este caso dice, Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. ¿No? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote nuevamente, ¿no? Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aún para los sacerdotes era necesario que se siguiera este orden para que ellos también entendieran, ¿no? Del testimonio que Jesús estaba dando y que estaba dando este leproso. Acá no dice si era samaritano, si era judío, no dice nada. Pero aquí vemos cómo este hombre enfermo se postra ante Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No le dice, Señor, límpiame, le dice, si quieres. Así como cuando nosotros oramos al Señor con la oración del Padre Nuestro y le decimos que se haga su voluntad. Es, si tú quieres, Padre, lo que tú quieras, Padre, es presentarnos ante Él y postrarnos de tal manera que tenemos la seguridad que el Señor va a hacer lo que es mejor para nosotros. Nosotros no lo conocemos ni lo sabemos. Cuán profundos son sus pensamientos y tan altos que no podemos entenderlos. Pues así son sus pensamientos, hermanos. Y a veces eso es, nosotros decimos cuando no conocemos al Señor, que no me queda nada más que pedirle al Señor. ¿O qué me queda sino pedirle al Señor? Nosotros que lo conocemos decimos, lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor. Lo primero que hay que hacer es mostrarnos al Señor como somos. Él sabe cómo somos, Él nos conoce, conoce nuestros corazones. Es postrarnos ante Él, presentarnos y decirle, Señor, yo en ti confío, ayúdame a pasar por esta situación. O Señor, yo sé que tú tienes una salida, a veces yo no la entiendo, pero yo sé que tú la tienes y yo confío en Él. Y entonces, con estos versos vemos, hermanos, en estos milagros, cómo el Señor se place en esos corazones agradecidos, ¿no? A veces cuesta tanto agradecer, aún en lo natural, y lo vemos, lamentablemente es algo que es muy corriente últimamente, es muy actual y todo el mundo recibe algo. Lo más normal ahora es recibir algo y ni siquiera dar las gracias. Como padres, uno se la pasa diciéndole a los hijos, no, pero da las gracias, pero saluda, corrigiendo. Y es algo que no es sencillo para muchos padres en estos días, pero realmente debemos aprender a dar las gracias, ¿no? Instruir a los que son aún pequeños. En Primera de Tesalonicenses 5, en el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, aun cuando nuestro corazón no quiere decir gracias, aun cuando nuestros pensamientos están en pobre yo, ¿por qué me pasó esto? Aún en esos momentos hay que darle las gracias porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y un verso más que está en Filipenses 4:6. Que también lo conocemos mucho, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si estos leprosos hubiesen estado ocupados, si no hubiesen estado enfermos, quizás no hubiesen corrido al encuentro del Señor. Si hubiesen estado afanados o preocupados, o pensando quizás en qué es lo que voy a comer mañana, cómo me voy a vestir, a dónde voy a ir a celebrar, no sé. Así como nosotros a veces estamos preocupados y afanosos por tantas cosas, pero dice que no lo estemos, que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo podemos presentar ante Él todas nuestras peticiones? Pues dice con oración y ruego, orándole al Señor, rogándole, y dice con acción de gracias. A veces oramos y a veces rogamos, pero a veces también nos falta la parte de dar gracias. Qué hermoso es cuando un hermano recibe la sanidad, cuando un hermano por el cual hemos orado es salvo, conoce al Señor, pero es también bueno que se dé testimonio, que alguien nos lo cuente, que lo podamos compartir con los otros hermanos por eso mismo, para testimonio de cómo las oraciones, el ruego y la acción de gracias tienen un resultado evidente, que además puede servir para que algún hermano que todavía es nuevo, que todavía no cree, o alguien que todavía no recibió al Señor, crea por medio de este testimonio. Y a veces son pequeñas cositas, a veces son cosas muy, muy grandes, pues el Señor sabe lo que nos da y Él sabe la porción en la que nos da a cada uno. Y voy a terminar con Efesios 5:20, lo tengo acá, que es muy similar a este. Dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y como empezamos con el Salmo 100 en el verso 4, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Y eso es lo que queremos hacer este día y todos los días que aún nos quedan de vida, que podamos tener corazones agradecidos, que podamos regresar al Señor y darle gracias, que podamos ser como ese uno de los 10 que regresó para darle gracias al Señor por lo que Él había hecho por él. Gracias, hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Es algo bueno darle gracias al Señor, es algo bueno darle gracias al Señor, cantar salmos a su nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es algo bueno darle gracias al Señor, es algo bueno darle gracias al Señor y cantar salmos